¿Ya? Toda nuestra atención entonces puesta en la palabra de Dios. Libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Leo cómo está escrito entonces en el nombre del Señor. Y en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cierra sus ojos un minuto y oramos al Señor. Todos orando, por favor. Señor, le pedimos en esta hora que su presencia nos inspire hoy día para poder comprender las verdades de su palabra. Señor, no soy yo quien habla, es tu presencia a través de nosotros, Señor. Queremos en esta hora recibir aquella parte que nuestra alma, nuestro corazón necesita. Señor, bendícenos hoy. Tu palabra ha sido leída y hoy día en la exhortación permítenos recibir de su favor y su bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Frente a nosotros tenemos palabras claras y precisas del Señor Jesús para todos quienes les oían. Es verdad que el Señor en muchas ocasiones nos damos cuenta nosotros de que Él le habla precisamente o específicamente a sus discípulos. ¿Ah? Él se reúne con ellos y le entrega parábolas, enseñanzas claras que les ayudarían de una o de otra manera a recibir el mensaje del Señor o lo que Él tenía preparado para ellos. Pero en esta ocasión vemos a Jesús mismo de cómo Él de una u otra manera le habla a muchas personas y no solamente a sus discípulos. Si bien es cierto, este mensaje hoy día es para nosotros, pero este es un mensaje que todo hombre y toda mujer necesita recibir en su corazón. Y es por eso que he titulado el mensaje de hoy, Ven y bebe. ¿Ah? Ven y bebe. Ahora me gustaría contextualizarlos acerca de en qué momento ocurre esta hermosa declaración del Señor. Si usted mirará su Biblia, en los versículos anteriores se dará cuenta que hay una gran celebración en aquel minuto. La celebración era conocida como la fiesta de los tabernáculos. Era una celebración de mucha alegría, de mucho regocijo. ¿Ah? Y también a la misma vez de mucha reflexión y de recordar el favor de Dios concedido al pueblo de Israel. Esta era una fiesta que duraba duraba 7 días. Es decir, toda la semana. ¿Se imagina todos los días en la casa de Dios? Antes lo hacíamos. Hoy día cuesta un poco más, pero antes lo hacíamos. Estábamos de lunes a lunes en la casa de Dios. Bueno, esta fiesta era algo similar. Tenían una celebración de lunes a domingo, durante 7 días. Ahora, Jesús se mueve en medio de amenazas, porque Jesús está siendo perseguido por los judíos, por los religiosos de aquella época, y de una otra manera, el Señor ha sido amenazado de muerte. Quieren buscarlo para prender, y él, si usted se da cuenta en los versículos anteriores, se dará cuenta que Jesús se introduce en esta fiesta de regocijo, de alegría, se introduce allí, pero sigilosamente. La palabra de Dios usa literalmente la palabra que en secreto estaba allí en esa fiesta. Qué compleja la situación. El Señor allí en secreto estaba disfrutando de esta fiesta. Y lo encontramos a la mitad de semana en el templo compartiendo las Escrituras. Y mientras Él compartía las Escrituras, la gente se asombraba del conocimiento que tenía Jesús acerca de la palabra de Dios. Amados, esta fiesta era tan hermosa, pues era una fiesta que ayudaba a recordar a todos los que asistían lo que había ocurrido con el pueblo de Israel en medio del desierto. ¿Usted alguna vez ha escuchado o ha leído acerca de la historia, de la historia de Israel en medio del desierto? 40 años anduvieron vagando
ellos en el desierto? 40 años. Pero en ese tiempo que estuvieron en el desierto, nada les faltó. Y de hecho, su palabra dice que les proveyó de maná del cielo, les proveyó de alimento, de carne, les proveyó también de vestimenta, que su vestimenta, usted sabe, usted pone una prenda al sol una semana, ¿qué es lo que pasa con la vestimenta? Se destiñe y se quema. Imagínense ellos, 40 años en el desierto. Dice la palabra del Señor literalmente que sus sandalias no se desgastaron y sus ropas no se gastaron. Tenían el mejor filtro UV para resistir los potentes rayos del sol durante el día y las bajas temperaturas de la noche. Entonces esta fiesta era para conmemorar aquel momento glorioso, pero principalmente era para recordar el brote del agua de la roca, cuando Dios proveyó del agua de la roca, cuando Moisés, ¿cierto?, es usado por Dios para que brotara agua de la roca. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía sed. Lógico, si estaban en el desierto. Comenzaron a tener sed y comenzaron a reclamarle a Moisés. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Habló con Dios y Dios le dio la orden, bueno, de la roca saldrá agua. Y así fue. De la roca sale agua. Algo realmente sobrenatural. Y esta fiesta recordaba ese momento glorioso. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Los sacerdotes acostumbraban a tomar jarros, generalmente eran jarros de oro, tomaban jarro de la fuente de Siloé y al tomar estos jarros llenaban con agua de la fuente de Siloé. ¿Y qué es lo que hacían con esta agua? Dice que lo derramaban en el altar. Y eso les recordaba durante estos 7 días, y todos los días tenían que hacerlo. Durante estos 7 días ellos vertían esta agua en el altar, estos sacerdotes. Quiero que no pierda esta figura de qué es lo que hacían con el agua. ¿Quién lo hacía? El sacerdote. Tomaba en una fuente de oro, echaba agua en la fuente y tiraba esto en el altar del templo. Creo que no pierda esa figura porque esto nos va a ayudar a comprender algo bien interesante al final del mensaje. Entonces, eso hacía constantemente en esta fiesta de los tabernáculos. Esta figura de derramar el agua sobre el altar, hoy día nos habla acerca del derramamiento futuro del Espíritu Santo. Con esa intención ellos lo hacían. Porque estos sacerdotes todavía esperaban al Mesías, todavía no creían que Jesús era el Cristo. Y hasta el día de hoy todavía siguen creyendo que Jesús no ha venido. Sin embargo, la actitud de sus corazones es que ellos tomaban esta agua y al tomar esta agua, derramarla, ellos estaban diciendo, pronto vendrá el Espíritu Santo de esta manera y será derramado sobre todos nosotros. Por eso en el día de Pentecostés se para Pedro. ¿Por qué? Porque hubo un gran alboroto producto del día de Pentecostés cuando vino la presencia de su Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y el Espíritu Santo se derramó y la gente comenzó a golparse y decir, esto es tan ebrio, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese monte? Y se levanta Pedro y dice, no, esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu Santo. Entonces lo que estaban haciendo ellos era un anunciamiento de lo que iba a ocurrir y que ya ocurrió. Amada iglesia, el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre usted y sobre mí. ¿Ah? El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Qué lindo es el Señor, que cumple sus promesas, porque prometió derramar su presencia y así lo hizo. Y es en ese momento en que ellos estaban allí, dele, que derramaban el agua delante del altar a estos sacerdotes, es cuando el Señor se pone en pie, dice la Biblia. Y nos encontramos con este episodio de hoy. Y en medio de esa muchos eruditos especulan que al ser, dice la Escritura, y Juan lo menciona, que en el último y gran día de la fiesta, dicen muchos eruditos, y yo comparto mucho esta postura, de que en aquel minuto ya el agua se había acabado, porque ya la habían derramado durante los 7 días el agua. Y es en ese minuto que cuando se acabó el agua, se para Jesús, diciendo que Él sería el agua. Dice que se para delante de todos, o sea, viva voz, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy día el Señor nos dice, vengan a mí y beban. Bebamos de su presencia.
Lo primero que quiero compartirles en esta mañana acerca de esta hermosa declaración del Maestro es que Jesús es el único, amados hermanos, es el único que puede saciarnos. Jesús es el único que puede saciarnos. Mientras a los sacerdotes se le había acabado el agua, mientras los sacerdotes ya no tenían más agua que echar, el Señor nos da de un agua inagotable. Por eso le dijo a la samaritana que cuando tú bebas en ese encuentro glorioso que tuvo Jesús con la mujer samaritana, ahí en esa fuente, cuando Él le dice, dame de beber, como un judío le pide a un samaritano, le dice ella, dame de beber. Si tú supieras quién te está pidiendo, ten por seguro que le darías de beber, dijo Él. Más yo te puedo dar un agua que no te va, que te va a saciar tu alma, va a saciar tu vida. Entonces, Jesús es la fuente que sacia la vida del hombre, que sacia la vida de la mujer. El ser humano de una u otra manera, amada iglesia, está buscando satisfacer el vacío de su alma. Ahora, en esta búsqueda muchas veces se cometen errores. Muchas veces buscamos llenar nuestra alma en lugares equivocados, tomando decisiones equivocadas. Entonces, cuando usted y yo comprendemos que el ser humano, el hombre, de una u otra manera está allí buscando un camino para saciar esa necesidad, muchas veces cometemos el error de meternos en ruta que Dios a nosotros no nos ha permitido estar, pensando que de una u otra manera podemos ser saciados. Es verdad que muchas veces los logros, los caminos que podamos tomar de una u otra manera pueden provocarnos una alegría, pero no será una alegría permanente, a diferencia de lo que Cristo puede otorgarnos a nosotros, de algo que fluirá siempre, que algo que no se detendrá. Entonces, es verdad, podemos sentirnos satisfechos, alcanzar un título, tener un vehículo, tener una familia, tener un trabajo, cosas que a lo mejor nos sacian y nos llenan el corazón. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me gusta, me disfruto mucho mi trabajo, pero no me sacia el alma. Si el día de mañana yo no tengo mi trabajo, ¿qué va a pasar conmigo si yo dependo 100% de él? Mi corazón y mi alma se va a desfallecer. Pero si yo dependo 100% de Cristo, Cristo jamás me dejará desfallecer. Bendito sea el Señor, porque Cristo no falla. Él es el único que puede saciarnos. Entonces, no busquemos satisfacer nuestra vida con las personas, con los éxitos que logramos, con el trabajo que tenemos. Jesús es la fuente de agua que saciará la sed de nuestra alma. Entonces, Él valientemente está convencido de eso porque a eso Dios lo llamó. Y a pesar de la persecución que estaba viviendo y de que querían prenderlo, querían ahí apresarlo a Jesús, Él se para al finalizar la fiesta. Notemos lo siguiente, porque cuando Jesús se para, lo que generalmente hacía Jesús no era enseñar de pie. Jesús enseñaba sentado. Y el tono de su voz no era viva voz para enseñar. Me gusta mucho como la serie Los Elegidos nos ayuda un poco a comprender de cómo Jesús hacía estos largos sermones en donde orientaba a más de 5,000 personas y sus discípulos estaban ahí para replicar lo que Jesús decía. Para eso estaban esos discípulos. Si Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, los discípulos repetían a toda la multitud, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y para eso estaban los discípulos, para ser un alto parlante de ellos. Pero aquí Jesús no usa a sus discípulos. Jesús se pone en pie en el templo, en el lugar de riesgo, en un lugar complejo, porque estaban buscando aprenderlo. Y con valentía, con poder y con autoridad, dice, vengan a mí porque yo les daré de beber. Entonces nos lo dice temeroso a pesar de la oposición. Vengan a mí y beban, nos dice hoy día el Señor. Entonces, ¿cuál es la forma de beber ahora?
La única manera de poder beber de esta agua es reconocer que tenemos una carencia de Dios. Es reconocer que necesitamos de Él en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, donde usted y yo tengamos alguna carencia. Necesitamos al Señor como el centro de nuestra adoración. El Señor es el único capaz, amada iglesia, de saciar su alma. Va a saciar su familia, va a saciar su alma primero, su corazón, sus intereses. ¿Ah? Y sus necesidades principalmente antes que los intereses. Las necesidades del alma, el Señor las va a saciar. Pero esta fuente de agua inagotable dice que era como río que correrá como ríos. Y eso quiere decir que no solamente será de bendición para usted, sino que será de bendición para quienes lo rodean. Por ende, la bendición va a saciar a su familia, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su esposa, a toda la familia. El Señor va a traer bendición. El Señor sacia las carencias. Entonces, el tener sed, amados hermanos, es solamente la carencia y la ausencia de agua. El tener sed es la carencia de eso. Entonces el requisito para, si bien es cierto el Señor hace la invitación a todos, si alguno dice, tiene sed, y ese es el requisito que pide. Si usted siente sed de Dios, usted puede ir a Jesús y beber de Él. Y tenga por seguro que así como la mujer samaritana experimentó la tremenda revelación del Mesías, de Jesús, el Cristo, usted y yo también tendremos esa revelación potente, ardiendo aquí en nuestros corazones. Esta invitación nos habla de que el Señor no va a rechazar a ninguno de nosotros. No le va a rechazar a usted cuando usted y yo vayamos a la presencia del Señor. No espera que tengamos la mejor condición. A veces la gente dice eso, no, cuando deje esto voy a ir, cuando deje hacer lo otro voy a ir. No, el tiempo es ahora. Es ahora estar aquí en la presencia del Señor. No esperemos estar en ciertas condiciones para acercarnos al Señor. Lo único que le espera es que reconozcamos que tenemos sed del Dios vivo. Y es aquí la manifestación de la gracia inagotable que saciará cada área de su vida y cada área de mi vida. Entonces corramos a beber de esta fuente inagotable porque el Señor ni a usted ni a mí nos echará fuera de su presencia. Lo segundo es que necesitamos creer. Necesitamos creer. Ahora, ¿cómo el Señor dice que debemos creer? Su palabra dice que debemos creer como está escrito. ¿Dónde? En las Escrituras, como dice la Escritura. Hoy día en el mundo nos encontramos con muchas personas que dicen creer en Dios. Pero también muchos afirman creer en Dios a su manera. ¿Ha escuchado eso? No, sí, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. No, si yo le hablo a Dios y le hablo a mi manera. Pero el Señor en su palabra hoy día dice que debemos creer, el que cree, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de Jesús? Que Él es la paz. El príncipe de paz, declaró el profeta. ¿Qué más dice la Escritura acerca de Jesús? Que Él es el Redentor. Que Él es el Salvador. Eso dice la Escritura. La Escritura no dice que Jesús te va a dar un auto, un trabajo, una casa. Con mucho respeto lo digo. Jesús lo que sí nos garantiza es que te dará salvación y vida eterna. Y si no logramos alcanzar una casa aquí, allá en el cielo tendremos nuestra casa propia. Porque el Señor tiene preparada una morada para usted y para mí. Si le somos fieles hasta la muerte. Pero necesitamos creer en Jesús como dice la Escritura. Y para creer en Jesús como dice la Escritura, debo acercarme a la palabra de Dios. Si yo camino lejos de la palabra de Dios, solamente voy a vivir un evangelio liviano. Voy a conocer de oídas al Señor. Así le pasó a Job. Job estaba bendecido, oiga. Job tenía hijos, tenía propiedades, tenía matrimonio. Pero llegó un minuto en que Satanás, el diablo, lo pidió para zarandearlo, lo zarandeó bien movido. ¿Eh? Y en un día, dice la Escritura, perdió sus hijos, perdió sus posesiones y se quedó con la esposa. No sé si era bueno o si era malo, pero se quedó con ella.
¿Plan de Dios? Claro que sí, pues. Entonces Job, dice Satanás, que él le dice, claro, ¿cómo Job no te va a servir? Si su vida está cercada, pues. Si nada toca a Job, porque él te sirve, porque todos los días levanta altares delante de mí, delante de ti. Todos los días ora por sus hijos. ¿Cómo no va a estar bendecido Job? No, dijo el Señor, dijo, si no hay ninguno como mi siervo Job. Y este de oídas solamente, mira, imagínese un hombre, una mujer que crea de oídas. Pero Dios quería llevarlo a una relación más profunda. Para conocer al Dios verdadero, al Dios soberano. No al Dios que te puede dar, no al Dios que te puede dar salud, no al Dios que te puede dar un trabajo, no al Dios que te puede dar familia. No a ese Dios. Dios quería revelarse al corazón de Job para que lo conociera en espíritu y en verdad. Por eso al finalizar los últimos capítulos y el último capítulo el Señor inspira a Job para escribir y decir, de oídas solamente había conocido a Dios. Pero ahora dijo, mis ojos lo ven. Entonces a veces andamos en la vida de oídas. Creemos de Dios a oídas, pero no tenemos una revelación en nuestros ojos. Amada iglesia, la palabra de Dios alumbra nuestro caminar, alumbra nuestra vida, alumbra nuestros ojos y nos lo abre para contemplar su hermosura, para contemplar su bondad. Pero necesitamos creer en Él, no de oídas, sino por lo que la palabra de Dios está diciendo. Jesús es mi Redentor, el Emmanuel, el que estaría siempre con nosotros. Cree. Gracias, Fabián. Me haya apoyado toda la prédica, Fabián. Dios te bendiga, guaguito. ¿Sabe que se llama Fabián? ¿Cierto? Sí, Fabián. Amén, Fabián. Cree en el Señor. Necesitamos creer. Y es su palabra la que nos muestra a Jesús, cómo Él actúa, cuánto nos ama. Pues su palabra nos habla de ese amor incomparable, inagotable con cada uno de nosotros. De cómo Jesús quiere actuar en su vida y en mi vida. Para que nuestra fe sea fortalecida y sea aumentada. Tenemos que acercarnos a Jesús y aceptar la bendición y la gran invitación que nos hace cuando nos dijo, vengan y beban. ¿Eso dijo el Señor? Vengan a mí. Vengan a mí, dijo. Y beban. Porque el Señor tiene agua para darnos a cada uno de nosotros. Amados, constantemente Dios te buscará para invitarte. Constantemente el Señor nos invitará a beber de Él. Todos los días. Él quiere hablarnos. Él quiere llenarnos de su amor, de su bendición y de su poder. Entonces, debemos dejar a un lado los prejuicios de la religión para tener una relación verdadera con Cristo. Para tener una relación verdadera con nuestro Dios, Padre eterno. Creer significa confiar en Él. Significa depender de Él. Significa rendirnos delante de Él. Necesitamos creer que Dios todo lo puede. Jeremías 32, 27 dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Eso lo dice la Escritura. Cree como dice la Escritura. Para el que cree, todo le es posible. Necesitamos creer que de Él proviene. Necesitamos creer que de Él proviene nuestra paz. Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Necesitamos creer que nos da paz. Necesitamos creer que hay perdón en Él. Salmo 86, verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amada iglesia, necesitamos creer que Él es nuestro ayudador. Isaías 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amados, necesitamos creer como dice la Escritura. Y es allí cuando desde nuestro interior, dice la Biblia, correrán ríos de agua viva. Tercero y último,
Su Espíritu Santo fluye a través de nosotros. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver aguas estancadas. Son viscosas, son hediondas y todo lo que está ahí dentro está contaminado. Recuerdo hace muchos años atrás, no recuerdo bien el lugar, creo que era Quilpué, el estanque Los Aromos. ¿Ah? Muchos años atrás nosotros visitábamos constantemente con mi familia y habían pozas así y uno pescaba una piedra y esa piedra era viscosa. ¿Por qué? Porque se había contaminado esa agua. ¿Por qué? Porque eran aguas estancadas. Aguas estancadas. Pero el Señor dice que el que cree en Él no tendrá agua estancada. No sé si logramos entender esta importancia. En nuestra vida no habrá agua estancada, sino que dice que correrán ríos de agua viva. El agua viva nos habla de un caudal que no se detiene, de un agua que fluye, de un agua que también purifica. El agua en las Escrituras nos enseñan acerca del Espíritu Santo. El agua tiene dos funciones. Primero, limpia y segundo, sacia la sed. Y el Espíritu Santo funciona de esa manera. Cuando el agua limpia, está hablándonos de la palabra de Dios. Pues su palabra es la que nos limpia, nos purifica. Pero cuando nos habla de esta agua que es para beber, nos habla específicamente de esta agua que recibimos por medio del Espíritu de Dios, de su Espíritu Santo. Entonces el Señor calmará nuestra sed por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, cuando usted y yo damos este paso de creer, es su Espíritu el que fluye a través de nosotros, nos llenamos de lo que está escrito en la palabra de Dios y su presencia que entra en nuestras vidas también recorre todo nuestro interior, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros pensamientos, lo que escuchamos. No como aguas estancadas que provocan mal olor, sino que aguas que fluyen y que no se detienen. Porque el Espíritu de Dios está en constante movimiento en la vida del creyente. Por eso cuando el apóstol Pablo habla acerca del poder de Dios a los romanos, y él les dice que el poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios, habla del poder del Espíritu de Dios, que está dentro del creyente. Y esta palabra poder habla de dinamita, de algo explosivo, de algo en constante movimiento. Y eso es lo que provoca el Espíritu de Dios en cada corazón. Por eso que aquel creyente que es gobernado, que es guiado por el Espíritu de Dios, tiene esta sensación de que algo puede pasar. Tiene esta sensación de que a lo mejor esta no es la mejor decisión. Tiene esa sensación de que se ha equivocado y que a lo mejor ha cometido un error y necesita arrepentirse delante del Señor. Es porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros fluyendo. El Espíritu de Dios fluye en nosotros. Y es por eso que es como un río, como agua viva que fluye en nuestros corazones. Amados, cuando su presencia viene a morar en nosotros, se transforma en una reserva de poder. Es su poder el que viene a habitar dentro de nosotros, brotando desde nuestro corazón hasta el exterior. Pues aquí habla de que esto corre por dentro, pero que también saciará a quienes nos rodean. Comenzamos a vivir una nueva vida nueva y renovada. Porque eso es lo que hace el agua que brota del corazón de Dios a través de su Espíritu, nos da una nueva vida. Quiero que volvamos a la figura que delante yo les decía acerca del derramamiento de estos sacerdotes en el altar. Jesús les dice, vengan y beban. Vengan y beban. Que correrían en aquellos que creyeren ríos de agua viva. Lo que los sacerdotes estaban haciendo era anunciar el Espíritu de Dios. Hoy día esa agua del Espíritu de Dios ya no está sobre el altar.
esa agua ya no está siendo derramada sobre el altar. Amada iglesia, el Espíritu de Dios hoy día está derramado sobre cada uno de nosotros. Y eso trasciende a una costumbre, trasciende a una religiosidad. Es más potente que una religiosidad, que un ritual. Lo que Jesús le estaba diciendo a esos sacerdotes: a ustedes se le acaba el agua, pero a mí no, dijo. Y si ustedes derraman agua en el altar, bueno, yo derramaré agua sobre aquellos que crean en mí. Y desde su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Dios quiere hacer fluir su presencia en nosotros. Como ríos de agua viva. Isaías 44, verso 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y esta es la promesa que Dios hoy día trae para cada uno de nosotros. Y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios es derramado en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, Él trae bendición. Pero no es cualquier bendición. Es la bendición de su presencia, de su Espíritu en nosotros. Eso quiere decir que Dios bendecirá nuestras vidas individuales, personales, y también derramará de su bendición sobre quienes nos rodean, porque desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amados, esta llenura es para todo aquel que tiene sed. Si usted siente sed de Dios, hoy día puede beber de esta agua. Si hay cosas que usted siente que necesita ser saciada, el Señor lo puede saciar. Si usted siente que tiene carencias, el Señor puede saciar esas carencias. Amados, es necesario que en los últimos tiempos la iglesia sea llena del favor y del poder de Dios en nuestras vidas. Porque hay mucha gente sedienta afuera. Mucha gente muriendo de hambre, y no estoy hablando literalmente, sino que en su espíritu. Son pobres de espíritu, pero que necesitan recibir el mensaje. Pero más hoy día nosotros Dios nos dice: vengan y beban. Entonces debemos acudir a Él. Lo que el mundo no nos da, el Señor sí nos puede dar, y mucho mejor. Lo que los médicos no pueden hacer, el Señor lo puede hacer. Porque para Dios nada es imposible. Creamos en el Señor como dice la Escritura. Y veremos cómo ese río va a fluir en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que va a provocar en nosotros? Deseo por conocerle. Va a querer estar acá con nosotros. Conocer a Dios. Relacionarse con sus hermanos. Cantar a Dios. Adorar a Dios. Orar a Dios. Porque va a haber una inquietud en el corazón. ¿Por qué? Porque es ese espíritu que brota, que fluye de aguas vivas por creer en Cristo. Si usted y yo no estamos teniendo este deseo, algo está ocurriendo dentro de nosotros. Hay aguas estancadas. Pero así como Dios fue capaz de transformar agua en vino, Dios puede cambiar y transformar esas aguas estancadas de nuestra vida y transformarlas en ríos de agua viva. Porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero necesitamos reconocer que hay aguas estancadas en nuestras vidas, para que Dios obre y trabaje en nuestros corazones y podamos recibir de su favor y su incomparable bendición. Puesto en pie, le damos gracias al Señor.